Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, estimados amigos, hermanos. Un saludo cordial de la Iglesia Casa Restauración de Barranco, el quien les habla, el pastor Raúl Pumaricra. El día de hoy tenemos preparado el tema de estudio y vamos a continuar con el Evangelio de Juan. El día miércoles anterior hemos empezado con una introducción y el día de hoy tenemos preparado el tema relacionado al primer capítulo titulado El Verbo hecho carne y los primeros discípulos. Para ello vamos a previamente darle gracias a nuestro Señor por este tiempo, para lo cual vamos a inclinar nuestros rostros y decirle: bendito Jesús, Padre Celestial, amado Espíritu Santo, te damos las gracias por este hermoso día que nos regalas y llegamos ante tu presencia pidiéndote perdón por todos nuestros pecados, nuestros malos pensamientos y todo acto que no ha sido de tu agrado. Y te pido, bendito Jesús, que me vistas, Señor, con esa armadura tuya, que es la armadura de Dios, con el casco de salvación sobre mi cabeza, con la coraza de la justicia sobre mis lomos. Ponme también, bendito Jesús, el cinturón de la verdad. Dame ese escudo de fe para apagar todo dardo de fuego del maligno, y también tu espada, Señor, de doble filo, que es tu palabra, que es viva y eficaz. También te pido, bendito Jesús, el calzado del apresto del Evangelio de la paz, para llevar tu palabra a quien la necesita. Gracias, bendito Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, todo honor y toda gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a dar un aplauso fuerte a nuestro Señor Jesucristo. Ahí tú en casa, yo aquí. Vamos a empezar ya con este estudio titulado El Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan. Muy bien. Para eso también vamos a utilizar nuestra Biblia, nuestra espada, ¿no? Todo guerrero espiritual, todo cristiano en la fe, también tiene que usar esta arma poderosa, que es la espada de doble filo, que es la palabra de Dios. Muy bien, entonces empezamos en la clase anterior acerca con una introducción de que por qué a veces muchos hermanos, muchos pastores o hermanos en la fe recomiendan estudiar el libro de Juan. Porque el libro de Juan es considerado, no solamente por quien les habla, sino por muchos estudiosos, muchos teólogos en la Biblia, como el libro más profundo y espiritual de la Biblia. O sea, el libro de Juan es el libro más profundo y más espiritual de la Biblia. ¿Por qué? Porque en ella Jesucristo se da la revelación más completa de sí misma. O sea, ahí Jesucristo se presenta y Él mismo se revela en forma personal como Hijo de Dios y también como parte, en este caso, de la Trinidad. Entonces, vemos que este libro de Juan en realidad es considerado por muchos teólogos, muchos estudiosos de la palabra de Dios, como el libro más profundo y más espiritual de la Biblia, porque ahí vamos a encontrar como nuestro Señor Jesucristo, Él mismo se revela como Hijo de Dios y como Dios, ¿no? Que en realidad, digamos, forma parte de esta Trinidad, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo, uno es. Muy bien, pero para ello decimos que cuando nosotros abrimos nuestras Biblias en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar que los 4 primeros libros que aparecen en el Nuevo Testamento corresponden a los 4 evangelios que encontramos en él, ¿no? O sea, los 4 primeros libros que encontramos en el Nuevo Testamento corresponden a los 4 evangelios que tenemos en el Nuevo Testamento. ¿Y recuerdan cuáles eran esos 4 evangelios que encontraban? ¿Qué palabrita teníamos que recordar, amigos, hermanos? La palabra mama luju, ¿no? ¿Recuerdan? La primera ma es de Mateo, la segunda ma era de Marcos, luego venía Lu, ¿de qué? Lucas, ¿no? Y finalmente Ju, de Juan, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y es este cuarto evangelio, realmente el evangelio de Juan, que es el
el evangelio que vamos a estudiar. Pero la palabra evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. Esas buenas nuevas y buenas noticias viene a ser la buena nueva, la buena noticia del cumplimiento de la promesa hecha por Dios, del cumplimiento de la promesa hecha por Dios. ¿Y cuál es esa promesa que el Señor nos hizo? Que Él iba a resucitar al tercer día. Y es como vieron sus discípulos que nuestro Señor resucitó y finalmente lo vieron en esos 40 días que se presentó. Una vez que fue resucitado, se presentó en cerca de 10 oportunidades o en 10 ocasiones con sus discípulos y verdaderamente demostró que Él estaba vivo y que había resucitado. Entonces, esa promesa que el Señor les hizo y que a través de Él, conociéndolo a Él, iban a tener esa vida eterna, es lo que sus discípulos comenzaron a llevar a todo lugar y a toda la nación. Entonces, llevar el evangelio, o sea, llevar esas buenas nuevas de que la promesa hecha por nuestro Señor Jesucristo se había cumplido, eso fue la labor que tuvieron los discípulos indicando que se había cumplido la promesa hecha por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la palabra evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. Eso significa la palabra evangelio. Entonces, ¿cuáles son esas buenas nuevas y buenas noticias que encontramos en el libro de Juan? Que la promesa hecha realizada por nuestro Señor Jesucristo se cumplió. Porque realmente cuando sus discípulos vieron que Él estaba resucitado, vieron ellos y comenzaron a llevar esa palabra, comenzaron a difundirlo en diferentes lugares y ellos llevaban siempre las buenas nuevas o las buenas noticias que Jesucristo estaba vivo y que se cumplieron todo lo que Él había manifestado. Muy bien, entonces, otro detalle importante que mencionábamos era de que la unicidad del Evangelio de Juan. ¿Qué significa unicidad? ¿Por qué le llamamos esta unicidad? Unicidad, digamos, le decimos en el sentido de que los temas que vamos a encontrar en el tema de Juan muchas veces no se encuentran en otros evangelios. Y si nosotros comparamos estos 4 evangelios, por ejemplo, Mateo, digamos, ¿qué tiene Mateo que no tienen los otros? ¿Qué tiene Marcos que no tienen los otros? ¿O qué tiene Lucas que no tienen los otros? Podríamos sacar, digamos, en forma porcentual, vamos a decir, de todos los temas que presenta, digamos, Mateo y que queremos comparar con los otros evangelios, vamos a ver que hay algo de Mateo que no está en los otros evangelios. Hay algo que Lucas de repente no está en los otros evangelios. ¿Y cuánto de eso representa? Vamos a decir, ¿cuánto de eso representa? Entonces, cuando nosotros vamos al libro de Mateo, encontramos que de lo que presenta Mateo a través de su evangelio, hay un 12% de unicidad. O sea, hay un 12% que no encontramos en otros evangelios, que solamente lo encontramos en Mateo, ¿correcto? Y el restante, o sea, el 88%, bueno, vamos a encontrar que sí son temas que son compartidos y que los encontramos en los otros evangelios. Pero hay un 12% del total de temas que tiene Mateo que no lo hay en los otros evangelios. Cuando vamos al libro de Marcos, encontramos que lo que presenta Marcos sí lo encontramos en los otros evangelios. O sea, de lo que presenta Marcos lo vamos a encontrar o en Mateo, o lo vamos a encontrar en Lucas o en Juan. Pero no hay un tema específico en el caso de Mateo donde no se encuentra en ningún evangelio. Pero si nosotros nos vamos al libro de Lucas, vamos a encontrar un 35% de unicidad. O sea, un 35% de temas que encontramos en Lucas no lo encontramos, por decir, en el resto de los evangelios. Y cuando hablamos del libro de Juan, encontramos que esta cifra se duplica y llega a un 66%. O sea, 66% de temas que presenta el Evangelio de Juan no se encuentra en los otros evangelios. Por eso se dice que este también es un libro único del Evangelio, porque existen muchos temas que solamente están en el libro de Juan. Y eso también da, brinda, en este caso, la importancia a este texto, que es muy recomendado, a este evangelio, este cuarto evangelio de la Biblia, el cual es recomendado siempre
tenerlo, ¿no?, por estudio siempre en nuestras casas y en nuestros corazones. Entonces, pero en realidad, ¿de qué trata entonces este Evangelio? ¿De qué trata este Evangelio que observamos que no se repite, digamos, en un porcentaje mayor que los otros evangelios? Aquí lo que vamos a encontrar en realidad es que a través de este Evangelio, o a través de este cuarto Evangelio, se va a presentar pruebas bien seleccionadas de que Jesús es el Mesías de Israel y de que Jesús es el Hijo de Dios encarnado. A través de los milagros, de las sanaciones y de las señales que el Señor realiza, vamos a encontrar que estas van a ser pruebas, ¿no?, indubitables, pruebas bien seleccionadas de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, este cuarto evangelio, realmente vamos a encontrar nosotros esta información que de alguna forma nos sustenta de que aquí en este cuarto evangelio vamos a encontrar pruebas bien seleccionadas de que Jesús es el Mesías de Israel y por lo tanto el Hijo de Dios encarnado. Y ahora vamos también a lo que habíamos hecho en la introducción la semana pasada. Dice, ¿cuál es el propósito o finalidad de este libro? O sea, ¿para qué fue escrito este libro? Y eso lo encontramos en el capítulo 20 del libro de Juan, en los versículos 30 al 31. Capítulo 20 del Evangelio de Juan, y específicamente en los versículos 30 y los versículos 31. ¿Y qué dice la palabra de Dios en Juan, el capítulo 20? Si vamos a Juan, capítulo 20, y específicamente los versículos 30 y 31. Muy bien, aquí lo tenemos ya el Evangelio de Juan. Nos vamos a los versículos 30 y 31. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales, dice, no están escritas en este libro. Y dice el versículo 31, pero estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis la vida en su nombre. Y para que creyendo tengáis la vida en su nombre. Entonces lo que nos quiere dar a entender de que a través del propósito es que nosotros, tengamos la certeza de que Jesucristo es el Hijo de Dios, y para que de alguna forma también creyendo en Él nosotros tengamos vida en su nombre, vida en su nombre. Entonces este aspecto es importante, que lo señala el libro de Juan en el versículo 30 y 31. Entonces vamos a ver ahora en relación cuándo se escribió este evangelio, en qué etapa se escribió este evangelio. ¿Será que este evangelio se escribió inmediatamente que Jesús asciende al cielo, o será que este evangelio demoró mucho tiempo? ¿Qué dice la información? ¿Qué dice acerca de la historia con respecto a cuándo se escribió este evangelio, ¿no? Recuerden que Juan fue el menor de los discípulos, ¿correcto? Juan fue el menor de los discípulos, y por lo tanto Juan tenía, una cercanía, muy importante con Jesucristo. Tenía en este caso, una amistad bien marcada con nuestro Señor Jesucristo. Era bastante público esta amistad que tenía él con nuestro Señor Jesucristo, y por eso que el Señor no lo consideraba a Juan, o él mismo se consideraba a Juan como el discípulo amado, ¿no? El discípulo que Jesús, en este caso, había, identificado como una persona muy cercana a él, uno de los discípulos más cercanos que estuvieron a Jesús. Y tenemos que recordar que esa cercanía hizo que esté presente a nuestro Señor en momentos cruciales e importantes de la vida de Jesús, como por ejemplo cuando Jesús empezaba a orar por sanidad, por ejemplo por resurrección de los muertos, cuando ora por ejemplo con la hija, en este caso, o cuando ora por Lázaro, cuando se van al sermón en la montaña. Entonces,
o cuando la resurrección de la hija de Jairo, por ejemplo, ahí vemos cómo Jesucristo empieza a orar, pero busca, digamos, a que dentro de los discípulos que los acompañaran en la oración, habían tres que siempre lo acompañaban, y entre esos tres estaba Juan acompañándolo para en este caso a nuestro Señor, ¿no? Entonces vemos que Juan se ha escrito aproximadamente entre el año, vamos a decir, 85 a 95 después del nacimiento de Jesucristo. Entre el año 85 y 95 después del nacimiento de Cristo. Entonces vemos que Juan prácticamente ha sido el último de los libros que encontramos en la Biblia, el cual ha sido escrito. Recuerden también que también inmediatamente a que se escribe el libro de Juan, se escribe también el libro de Apocalipsis, ¿no? Que lo encontramos nosotros en el Nuevo Testamento. Casi al final encontramos el libro en este caso, del Apocalipsis, ¿no? Entonces, vamos a tener en cuenta esto para nuestro desarrollo. Entonces, es importante tener un poquito el marco histórico de que Juan fue escrito aproximadamente entre el 85 y 95 de Jesucristo, después del nacimiento de Jesucristo, y específicamente Juan prácticamente ha sido uno de los el penúltimo libro, porque el último sabemos que es el libro de Apocalipsis. Muy bien, entonces es importante tener en cuenta esto para poder saber un poco a manera de introducción cuándo es que finalmente se introduce el libro de Apocalipsis. Entonces vamos a ver ahora a lo siguiente, dice, ¿no? Ahora sí pasamos al capítulo 1 del Evangelio de Juan. Vamos al capítulo 1 del Evangelio de Juan. Para ello te pido que busques en tu Biblia Juan capítulo 1 y vamos a empezar a leer acerca del versículo 1. Muy bien, ya lo tenemos. Entonces vamos a leer el capítulo 1, el versículo 1 del Evangelio de Juan. Muy bien, lo vamos a leer. ¿Qué dice el 1:1? Dice la palabra de Dios: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo era Dios. Entonces, ¿qué lo quiere dar a entender, digamos, este pasaje? Que en el principio era el Verbo. El Verbo viene de la palabra logos, que significa la palabra. El término verbo viene de la palabra, ¿qué palabra, hermanos? Logos. Logos. ¿Y qué significa logos? Significa la palabra, ¿no? La palabra meditada. Entonces, el término logo viene en este caso del griego, que significa la palabra, la palabra. Entonces, y esa palabra, digamos, se la asigna también a nuestro Señor. Tenemos que entender que la palabra se la asigna a la persona en este caso, a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, la palabra o el verbo es, digamos, cuando nosotros mencionamos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí viene la pregunta, dice, aquí, ¿qué persona de la Santísima Trinidad se le asigna a este término? O sea, se le asigna en este caso al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. ¿A qué personaje de la Trinidad es que finalmente se le asigna el verbo? Entonces, cuando nosotros revisamos el libro de Juan, el capítulo 1, en los versículos iniciales, encontramos también que esto significa a través de la definición del término logos. Entonces, cuando hablamos del verbo, estamos hablando de Jesucristo. Cuando hablamos de verbo, estamos hablando de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la pregunta es, ¿a qué persona de la Trinidad representa el verbo? Pero ¿a qué persona? ¿Al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo? Al Hijo, ¿no? Entonces, representa al Hijo, ¿no? Que finalmente, digamos, corresponde en este caso a nuestro Señor Jesucristo. A nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él es el que, en este caso, nos va a llevar, digamos, ¿no?,
como vamos a ver más adelante, a esa salvación y vida eterna. Entonces, ¿qué significa logos? Significa palabra meditada, ¿no? La palabra meditada significa logos. Entonces, ¿y quién es el verbo? ¿Qué personaje de la Trinidad es el verbo? El Hijo, ¿no? O sea, Jesucristo. Significa en este caso Jesucristo. Muy bien, entonces ya sabemos qué significa logos, ya sabemos quién es el verbo. Ahora pasamos a ver un poquito más con respecto a este tema. Y la otra pregunta es, ¿qué atributos asigna Juan qué atributos asigna Juan a la naturaleza de Jesucristo? Y esos atributos los vamos a encontrar en los pasajes que van del versículo 1 al versículo 5. Entonces vamos a ver qué atributos presenta Juan a la naturaleza de Jesucristo. Y entonces cuando vamos a la palabra, vamos al versículo 2, a partir del versículo 2 al 5, dice, vemos ahí, por ejemplo, dice en el versículo 2, esta era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, se está refiriendo al verbo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice, todas las personas por Él han sido hechas. Entonces, cuando se refiere a todas las cosas fueron hechas por Él, entonces la pregunta es, entonces, ¿quién hizo las cosas? ¿Quién hizo las estrellas? ¿Quién hizo el sol? ¿Quién hizo la luna? Hermanos, Jesucristo. Porque dice en el versículo 2, este era el principio con Dios. Todas las cosas, versículo 3, todas cosas por Él fueron hechas. Dice, todas las cosas por Él han sido hechas. Entonces, eso es importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces no le damos la autoría en este caso no le damos la autoría que corresponde a nuestro Señor, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta esto de que entonces eso tenemos que tener en cuenta en este pasaje del libro de Juan. Muy bien, entonces en el versículo 2 dice 3, pero dice todas las cosas por Él fueron hechas y nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el versículo 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, ¿qué otro atributo podemos decir ahí? Que está también en estos pasajes. Ahí está el atributo, en Él estaba la vida. Entonces, otro atributo que tiene Jesús, Él es la vida. ¿Qué más? Otro atributo que tiene Jesús, Él es la luz. Entonces vemos que esto lo encontramos también aquí en la palabra de Dios. Entonces, cuando nos preguntamos acerca de los atributos, hemos dicho que son los siguientes. Pero también en el versículo 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no resplandecerán sobre ella. Entonces vemos aquí que otro atributo que recibe nuestro Señor es el término de la luz. Entonces ahí encontramos, por ejemplo, que otro atributo que tiene nuestro Señor es aquí, que en Él estaba la vida, ¿no? Y cuando habla acerca de las tinieblas, habla acerca de la oscuridad espiritual y liberada. ¿Y quién lidera esa oscuridad espiritual? Esa oscuridad espiritual está liderada por Satanás, ¿no? Por Satanás que quiere, digamos, que todo el mundo se caiga. Entonces, eso está liderado por Satanás. Entonces, cuando dice la palabra, dice, las tinieblas representan a la oscuridad espiritual, que ha sido liberada por Satanás, pero que es vencida por Jesucristo. Por eso dice que las tinieblas resplandecen y no prevalecieron contra ella. O sea, las tinieblas no prevalecen contra la luz. Y por lo tanto, el que vence a las tinieblas, ¿quién es, hermanos? Jesucristo. ¿Quién vence las tinieblas? Jesucristo, ¿no? Entonces, Jesucristo es el que vence las tinieblas. ¿Quién vence la oscuridad? Jesucristo. ¿Quién vence las tinieblas? Jesucristo. ¿Quién vence el mal? Jesucristo. Entonces tenemos que tener en cuenta de que la luz, que es Jesucristo, siempre va a prevalecer contra las tinieblas. Por más que de repente las tinieblas nos quieran hacer caer, no poner tropiezos, no poner una serie de circunstancias en nuestra vida, pero
a pesar de eso, vamos a tener en cuenta que nuestra fe, nuestra confianza se basa en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo, dice la palabra, que venció a la oscuridad. Jesucristo venció a las tinieblas. Por eso, por lo tanto, dice que las tinieblas no pudieron prevalecer contra Él. Las tinieblas no prevalecieron contra Él. Y eso es lo que nos enseña el libro de Juan. Nos enseña que Jesucristo es el Verbo, que Jesucristo también es parte de la Trinidad. Es la persona que representa al Hijo de la Trinidad, representa también al Verbo de Dios, representa que también todas las cosas por Él fueron hechas, o sea, el que hizo la luz, el que hizo el sol, el que hizo las estrellas fue Jesucristo, que Él es el Logos, que significa la palabra meditada, y también tenemos que entender que Él estuvo en el principio, porque la palabra dice, en el principio era con Dios. O sea, Jesucristo estuvo en el momento en que se hicieron todas las cosas, y todas las cosas por Él fueron hechas. Pero ¿cómo hizo Jesucristo? Con la palabra. Por eso, cuando encontramos en el Génesis, encontramos, ¿no? Dijo, ¿no? Y dijo esto y se hizo, ¿no? Y se hizo. Entonces, Jesucristo es la palabra meditada. Jesucristo es la voz, o sea, es el Logos, es la palabra en acción. Entonces, esa palabra meditada y esa palabra puesta en acción es lo que representa Jesucristo. Y cuando nosotros avanzamos al versículo 12, vamos a leer ahora Juan 1:12. En el versículo 9 hemos visto, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, vino a este mundo, ¿no? En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. O sea, ¿quién hizo el mundo? Jesucristo. Dice, el mundo por Él fue hecho. Jesucristo hizo el mundo. Luego dice, en el mundo, versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Y qué significa cuando dice el mundo no le conoció? Porque estuvo con su creación, pero la creación no lo consideró como hijo de Dios, no lo consideró como su creador. Por el contrario, muchos lo acusaron, muchos se vejaron, ¿no?, de él, o sea, muchos lo insultaron y finalmente lo llegaron a crucificar, ¿no?, a nuestro Señor. Entonces, los judíos, dice que fueron los suyos, no reconocieron que Él era el Hijo de Dios, ¿no?, que Él era el Hijo de Dios. Y por lo tanto, digamos, cuando Él decía que era Hijo de Dios, Él los consideraban como una burla, como una blasfemia contra algo que iba en contra a nuestro Señor. Pero Él fue humillado, fue vejado, y a pesar de eso, Él murió por todos nuestros pecados. Ahora, ¿qué dice en el versículo siguiente? Pero en el versículo 12 encontramos, dice aquí, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice la palabra, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y cuando leemos este pasaje nos preguntamos y decimos, entonces, ¿mi vecino es hijo de Dios? O nos preguntamos, por ejemplo, aquel señor que de repente asiste a una iglesia musulmana, o aquel señor de repente que adora a Buda, ¿será hijo de Dios? ¿Y qué dice la palabra? Dice la palabra que para ser hijo de Dios tenemos, ¿qué cosa? Recibir a nuestro Señor y creer en Él. Entonces, si yo no recibo a Jesucristo y no creo en Él, no soy hijo de Dios. Entonces, un musulmán que no cree en Jesucristo, que solamente cree en Alá, ¿no?, un budista que solamente cree en Buda y no cree en Jesucristo como hijo de Dios, la pregunta es, ¿ellos serán hijos de Dios? No son hijos de Dios porque no creen en Jesucristo. Porque la condición para ser hijo de Dios, acá dice, y eso lo dice el libro de Juan, el capítulo 1, versículo 12, ¿qué cosa es? Recibir y creer en Él. ¿Y qué significa recibir? Cuando tú en tu corazón tomas la decisión de tener a Él como único Señor y Salvador de tu vida. Y creer en Él, creer en todas las cosas que Él nos ha dejado a través de su palabra. Jesucristo nos dice, ¿no?, nos da aquí una serie de mandamientos, nos da una serie de lecciones, nos da una serie de promesas que si nosotros cumplimos, estas se van a dar. Pero tenemos que entender que no se basa a decir, no solamente basta decir, no, yo creo en Él, no. Se basta en recibir a nuestro Señor y se basta también en que tenerlo a Él como único Señor y Salvador de nuestra vida. Entonces, cuando encontramos este versículo 12, la verdad que también a mí en alguna forma me corrigió, porque yo pensaba también, así como todos decían, no, todos son hijos de Dios. No, que esta persona, digamos, todos son hijos de Dios, pero
Una cosa es ser hijo de Dios y otra es ser creación de Dios. Dios puede haberlos creado, pero ya está en la potestad de cada ser humano, de cada ser viviente, aceptar a Jesucristo como único Señor y Salvador de su vida. Si esta persona no acepta a Jesucristo como Señor y Salvador y no lo recibe a Él y no lo obedece a Él, bueno, no es hijo de Dios. Entonces, ahí está la respuesta verdaderamente en qué consiste un hijo de Dios. Y luego continuamos con los otros pasajes y luego dice en el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre, o sea, se considera el Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Luego en el versículo 15 habla de Juan. Dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Este Juan que menciona en el versículo 15 del libro de Juan se refiere a Juan el Bautista. No se refiere Juan al autor del libro, a Juan al discípulo, no se refiere a Juan el Bautista, porque dice la palabra Juan, o sea, Juan el Bautista, dio testimonio de él y clamó diciendo, este de quien yo decía, el que viene después de mí. Dice, pero es antes de mí, porque era primero que yo. Entonces, ¿qué quiere dar a entender este pasaje que aparentemente significa, digamos, como a manera, aparentemente uno lo puede pensar como un trabalengua? Dice acá en el versículo, dice acá, este es de quien yo decía, el que viene después de mí. Y es cierto, o sea, Jesucristo, ¿no?, se presentó como Hijo de Dios después que Juan ya estaba, digamos, aquí en la tierra predicando. O sea, cuando Jesucristo se dio a conocer como en su ministerio como Hijo de Dios, era cuando Juan el Bautista ya estaba predicando, Juan el Bautista estaba bautizando. Entonces, dice acá, dice Juan, este es el quien yo decía, viene después de mí, pero dice la palabra, es antes de mí. Entonces, ¿qué quiere dar a entender cuando dice es antes de mí? Significa de que Jesucristo estuvo mucho antes de que Juan naciera, o sea, Juan el Bautista naciera. ¿Por qué? Porque hemos dicho que en el principio era el verbo, o sea, significa de que Jesucristo estuvo desde el inicio de la creación. Entonces, cuando acá Juan dice, él es el quien decía, dice, él viene después de mí, es cierto, él vino después de Juan el Bautista, pero antes de mí, significa de que Jesucristo estuvo desde un inicio en el momento de la creación. Pero luego dice, porque era primero que yo. Dice, versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, ¿por quién vino la gracia y la verdad? Por medio de Jesucristo. La ley era en la época de Moisés, pero cuando viene Jesucristo, Él vino para dar gracia y para darnos a conocer la verdad. Y luego el versículo 18 dice, a Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, Jesucristo vino como imagen de nuestro Señor. Jesucristo vino, ¿no?, como el enviado de nuestro Señor. Y cada vez que veían, decía al Hijo, lo veían al Padre. Entonces tenemos que entender que Jesucristo viene, en este caso, es el unigénito Hijo, el que ha dado a conocer, ¿no?, las bondades y las enseñanzas del Padre. Versículo 19 dice ahora, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Versículo 20, confesó y no negó, si no confesó, dijo, yo no soy el Cristo, dijo Juan el Bautista. 21, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? De repente dijo, no. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Y luego vemos en el siguiente versículo 22, y le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dice de ti mismo? Y dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías, ¿no? Dice, él mismo se identificaba como la voz
Dice de uno que clama en el desierto. ¿Y qué cosa? Vino a decir Juan el Bautista que enderecemos nuestros caminos para poder recibir a nuestro Señor, como Isaías lo dijo 650 años antes del nacimiento de Jesucristo. Versículo 24. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. A quien no conocéis. Entonces, y luego dice: este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Eso es lo que dijo Juan el Bautista. Versículo 28. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, cómo Juan el Bautista da un testimonio acerca de Jesucristo. Y luego, a partir del versículo 29, ya Juan el Bautista indica, ¿no? Y en este caso se tiene un encuentro con Jesús, y a partir de ahí reconoce que Jesucristo es el Cordero, es el Hijo de Dios. Muy bien. Entonces, cuando vamos al versículo 29, dice: al siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. O sea, Juan lo reconoce como el Cordero de Dios. Y Juan mismo dice: este es de aquel quien yo decía: después de mí viene un varón, el cual dice es antes de mí porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas que fuese manifestado a Israel. Por todo esto vine yo bautizando con agua. También dio testimonio Juan, diciendo: vi al Espíritu que descendió del cielo con una paloma y permaneció sobre él. Versículo 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo dice, aquel del cual dice yo vi descender el Espíritu y que permanece sobre él, él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién bautiza con el Espíritu Santo? Jesucristo, ¿no? Porque el mismo Juan dijo: al que vea descender el Espíritu y permanece sobre él, dice, él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y luego el versículo 34 dice: y yo le vi y doy testimonio de todo ello, de que él es el Hijo, el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Muy bien. Y luego pasamos aquí en el versículo 33 nos habla acerca de que dice: ¿quién envió a bautizar a San Juan el Bautista? Vamos a ver a la siguiente pregunta. Dice: ¿quién envió a bautizar a Juan el Bautista? ¿Quién le encomendó a Juan el Bautista para que vaya a bautizar? ¿Y cómo debería reconocer al que bautiza con el Espíritu Santo? O sea, el que mandó a bautizar sabemos que es el Padre, ¿no? El Padre le encargó a Juan el Bautista a que haga esa labor de bautizar. Pero la pregunta es: ¿pero cómo Juan el Bautista tenía que reconocer que realmente él era el Hijo de Dios? Y entonces vemos que cuando nosotros revisamos los evangelios, observamos que dice ahí que cuando vea descender al Espíritu y permanece en él, que hemos leído en los versículos anteriores, de esa forma era reconocer al Espíritu Santo, el que, bautizaba con el Espíritu Santo, ¿no? Entonces vemos que eso era la señal para que Juan el Bautista reconozca que Jesucristo es el Hijo de Dios. Muy bien, y luego vamos a los versículos 35 y 36. Y dice en el versículo 35 y 36, dice: al siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Versículo 36, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y la pregunta es:
¿Cuántos discípulos siguieron inicialmente a Jesús? ¿Cuántos discípulos siguieron inicialmente a Jesús? Entonces ahí vemos que eran dos discípulos que estaban con Juan. Y vemos aquí, y mirando dijo, he aquí el Cordero de Dios. Entonces la pregunta es, ¿quién es el Cordero de Dios? El Cordero de Dios, ¿quién es, hermanos? Jesucristo. Muy bien, un aplauso para la hermana María. El Cordero de Dios es Jesucristo, ¿no? Jesucristo. Entonces, eso vemos en los versículos 35 y 36. Muy bien. ¿Y qué pasó en los versículos 38 al 39? En el versículo 38 dice, y volviendo Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Recuerdan que habían dos que lo estaban siguiendo. Y ellos le dijeron, Rabí, que introducido es maestro, ¿dónde moras? O sea, cuando estos dos discípulos empiezan a seguirlo a Jesús, entonces Jesús se da cuenta que lo estaban siguiendo. Entonces Jesús le pregunta, ¿y qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, ¿qué significa? ¿Qué cosa significa Rabí? Maestro. Y le preguntaron a Jesús, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Pero Jesucristo, en este caso, le dijo, venid y ved. Y fueron, dice, y vieron dónde moraba. Y se quedaron, dice, con él aquel día, porque era como la hora 10. Entonces la pregunta es, ¿qué significa Rabí? Maestro, ¿no? Y la pregunta es, ¿hasta qué hora se quedaron los discípulos con Jesús? Dice, hasta la hora 10, ¿no? Hasta la hora 10. Entonces, hasta la hora 10 se quedaron con Jesús. ¿Y qué significa la hora 10? La hora 10. Entonces, la hora 10 representa, de acuerdo en este caso al reloj que maneja, digamos, ¿no?, el pueblo judío, sabemos que la hora con que ellos inician es con la puesta del sol, o sea, apenas amanece, para ellos consideran la hora primera. O sea, en otras palabras, las 6 de la mañana para ellos es ahí empieza su horario, o sea, a partir de las 6. Quiere decir que a las 7 es la hora primera. O sea, 7 de la mañana es la hora primera. 8 de la mañana sería entonces la hora segunda, ¿no? 9 de la mañana sería la hora tercera, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, cuando están hablando de la hora sexta, ¿qué hora significa? Las 12, ¿no? Y cuando habla de la hora 10, significa las 4 de la tarde, las 4 de la tarde. Muy bien, entonces significa que la hora 10 significa las 4 de la tarde. Y en el versículo 40 dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos discípulos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. ¿Quiénes eran estos dos discípulos? Ojo, porque hemos dicho que habían dos que empezaron a seguir a Juan. Pero en el versículo 40 dice que Andrés era uno, pero no dice quién era el otro. Entonces, ese otro discípulo era Juan. Ese otro discípulo era Juan, ¿no? Eso lo sabemos cuando ya relacionamos los otros evangelios, ¿no? Acá directamente no lo tenemos porque solamente nos habla de uno, cuando vemos en Juan 1:40. Pero nos falta el otro definir. Y el otro se define cuando nosotros empezamos a revisar los otros evangelios. Ahí nos damos cuenta que el otro discípulo que seguía a Jesús, aparte de Andrés, era Juan. Y en los versículos 41 al 42 encontramos lo siguiente. Dice, este habló primero a su hermano Simón, o sea, estamos hablando de Andrés, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y luego dice, y le trajo a Jesús, y mirando a Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Dice que quiere decir Pedro. Entonces, ahora viene la pregunta. ¿Quién fue entonces el siguiente discípulo? Hemos dicho que ha sido... O sea, hemos dicho que uno era Andrés y el otro era Juan, ¿no? Hemos dicho que ahí están los dos. Pero ¿qué pasa con, digamos, Andrés? Dice, Andrés va a buscar a su hermano Simón, ¿correcto? Y le dice Andrés a Simón que han hallado al Mesías, que traducido es el Cristo.
Y entonces en ese momento, dice, ¿no? Andrés lo lleva a su hermano Simón a que conozca a Jesús. Entonces ya no son dos, ahora ya son tres discípulos, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿quién es el tercer discípulo? O sea, ¿quién fue el siguiente discípulo? Y la respuesta es Simón, ¿no? Simón. ¿Y qué significa Simón? Dice Jesús que lo llama Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. O sea, nuestro Señor le cambia de nombre y ya no aparece en este caso, ya no aparece aquí, y sabemos que Andrés, el otro es Juan, y en este caso el tercero viene a ser el hermano de Andrés, que en este caso es Simón. Simón, que fue llamado también Cefas y que quiere decir Pedro, ¿no? Pedro. Entonces, muy bien, entonces ya hemos avanzado hasta este versículo 42. Y en los versículos 43 y 44 observamos el siguiente, dice, ¿no? En el versículo 43, al siguiente día, dice, quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida y la ciudad de Ora, dice la ciudad era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Entonces la pregunta es, ¿quién fue el siguiente discípulo? ¿Y de dónde era Felipe, Andrés y Pedro? Entonces, ¿a quién encontró nuevamente? A Felipe. Entonces, ¿quién era el siguiente discípulo? Felipe. Y luego dice, ¿de dónde era Felipe? ¿De dónde este discípulo? Dice, ¿y de dónde era también Andrés y Pedro? Porque realmente los tres eran vecinos. Entonces vemos ahí que la respuesta entonces es Felipe y el lugar de donde eran estos discípulos era de Betsaida, Muy bien. Entonces vamos a ver que ya tenemos a otro discípulo más, que es Felipe, que sabemos que Felipe y Andrés y Pedro, ambos eran de Betsaida. Muy bien. ¿Y dónde se encuentra Betsaida? ¿Dónde se encuentra este lugar que era el nacimiento de estos discípulos en realidad, ¿no? En realidad, este lugar de Betsaida, como ustedes podemos saber en la foto, en la imagen, lo podemos observar ahí. Entonces vemos ahí, por ejemplo, que Betsaida se encuentra en la provincia de Galilea. Y el lugar que era un lugar, dice, donde se realizaba la pesca, donde los primeros discípulos de Jesús realizaban la pesca intensamente, era en este mar de Galilea. Y luego dice la otra pregunta, ¿en qué río bautizaba Juan? Y la respuesta es que Juan bautizaba en el río Jordán. Muy bien, entonces vemos ahí, ahora en los versículos 45 y 46 del libro de Juan, ¿qué pasa? Observamos que en el versículo 45 y 46 dice la palabra de Dios, Felipe halló a Natanael, ya vemos otro discípulo más, y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés de la ley, así como los profetas, a Jesús, y él le dijo a José de Nazaret, le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Y eso es lo que encontramos también en este pasaje. Muy bien. Entonces la pregunta es, ¿a quién halló Felipe? Lo halló a Natanael, ¿no? La respuesta lo halló a Natanael. ¿Y cómo reaccionó cuando le dijeron que habían encontrado al Mesías, de quien escribieron Moisés y los profetas? Dice acá la palabra de Dios que lo encontró, digamos, en este caso, a Natanael. ¿Quién era Natanael? Natanael era hijo de era hijo de Ptolomeo, pero también el otro nombre que tenía Natanael era Bartolomé. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Ahora, la otra pregunta era, ¿cómo era? Dice, ¿cómo reaccionó cuando le dijeron que había encontrado al Mesías, de quien escribieron Moisés y Felipe? Entonces vemos ahí que en este caso Natanael lo critica, porque en este caso era de Galilea.
y muchas veces los pobladores de Galilea no eran muy bien vistos, pero en este caso el presidente mandó, digamos, a tener en cuenta entonces lo que aquí habíamos encontrado a lo largo con Natanael, ¿no? Natanael. Entonces, eso fue una de las críticas, ¿por qué no? Fue de Galilea. Y en el versículo 47 al 49, observamos, dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Entonces vemos ahí también que en el versículo 48 le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes de que Felipe te llamare, cuando estabas escondidos debajo de la higuera, yo te vi. Entonces vemos aquí que Natanael le responde que él era el Hijo de Dios y tú eres el Rey de Israel. Y en el versículo 50 encontramos, y dice, respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Versículo 51, y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto, y a los ángeles que Dios que suben y ascienden sobre el Hijo del Hombre. En el versículo 51 termina el Evangelio y le dice a Natanael, dice, porque te digo, yo te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y termina diciendo Jesucristo y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y así como Jesucristo le dice a Natanael y le responde de esta manera, así también Jesucristo nos habla hoy día. Así Jesucristo también nos enseña que si nosotros ponemos nuestra obediencia y empezamos a creer lo que Él nos dice a través de su palabra, y cuando lo ponemos como Él como control de la vida, Jesucristo nos enseña, dice, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre y del Hijo del Hombre. Muy bien, entonces hasta aquí hemos ya terminado con parte de este capítulo 1 que habla acerca del verbo hecho carne que representa a nuestro Señor y habla también de los primeros discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, esto sería todo en esta oportunidad aquí en el estudio y bueno, desearte que puedas repasar, digamos, ¿no? Y puedas también paralelamente leer tu Biblia en el Evangelio de Juan, y ahí vas a encontrar, digamos, este tema, y te invito también a que puedas leer tu Biblia y poder también avanzar con el estudio que hemos tenido el día de hoy, ¿no? La próxima semana seguiremos también tocando el Evangelio de Juan y agradecerte por tu participación, también al hermano que nos acompaña ahí, agradecerte y hasta ahí nos estaríamos tocando este tema relacionado al Evangelio de Juan. Y me despido deseándote que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en cada uno de ustedes y que Él bendiga siempre cada uno de sus hogares. Nuevamente un saludo cordial aquí de la Iglesia Casa Restauración de Barranco, el día de hoy con el tema del estudio titulado El Evangelio de Juan, el verbo hecho carne y los primeros discípulos. Muy buenas noches tengan cada uno de ustedes, estimados amigos y hermanos. Muy buena noche con todos.